Y cuando llegó la 355ª noche, ella dijo: Al ver las dos anguilas, la vieja llegó al límite del júbilo y exclamó: Da las gracias a Alá, hijo mío. El remedio produjo efecto, porque has de saber que estas dos anguilas eran la causa del deseo insaciable de que fuiste a quejarte a mí. Una de las anguilas ha nacido de las cópulas con el negro y la otra de las cópulas con el mono. Ahora que han sido desalojadas, la joven gozará de un temperamento moderado y no volverá a mostrarse fatigosa y desordenada en sus deseos. Y efectivamente noté que desde que volvió en sí la joven, no pedía que satisficieran sus deseos, y la encontré tan tranquila que no dudé en pedirle el matrimonio. Consintió porque se había acostumbrado a mí, y desde entonces vivimos juntos la vida más dulce entre las delicias más perfectas. Después de recoger en nuestra casa a la vieja que había realizado curación tan asombrosa, enseñándonos el remedio contra los deseos inmoderados. Glorificado sea el viviente que no muere nunca y tiene en su mano los imperios y los reinados. Y continuó Sherazada: Tal es, oh rey afortunado, todo cuanto sé acerca del remedio que ha de aplicarse a las mujeres de temperamento demasiado molesto. Y dijo el rey Shahriar: Hubiera querido conocer esa receta el año último para hacer fumigar a la maldita a quien sorprendí en el jardín con el esclavo negro. Pero ahora, Sherazada, vas a dejar las historias científicas y a contarme esta noche, si puedes, una historia más asombrosa que todas las ya oídas, porque me siento el pecho más oprimido que de costumbre. Y contestó Sherazada: Sí puedo, y al punto dijo: Historia de la reina Yamlika, princesa subterránea. Se cuenta que en la antigüedad del tiempo y el pasado de las edades y de los siglos, había un sabio entre los sabios de Grecia que se llamaba Daniel. Tenía muchos discípulos respetuosos que escuchaban su enseñanza y se aprovechaban de su ciencia, pero le faltaba el consuelo de un hijo que pudiese heredarle sus libros y sus manuscritos. Como ya no sabía qué hacer para obtener este resultado, concibió la idea de rogar al dueño del cielo que le concediese semejante favor. Y el Altísimo, que no tiene portero en la puerta de su generosidad, escuchó el ruego, y en aquella hora y aquel instante hizo que quedase encinta la esposa del sabio. Durante los meses que duró el embarazo de su esposa, se dijo el sabio Daniel que ya se veía muy viejo. La muerte está cercana y no sé si el hijo que voy a tener podrá encontrar un día intactos mis libros y mis manuscritos. Y desde entonces consagró todo su tiempo a resumir en algunas hojas cuanta ciencia contenían sus diversos escritos. Llenó así con una letra muy menuda 5 hojas que encerraban la quinta esencia de todo su saber y de los 5000 manuscritos que poseía. Luego las releyó, reflexionó, y le pareció que hasta en aquellas 5 hojas había cosas que podían quintaesenciarse aún más. Entonces consagró todavía un año a la reflexión y acabó por resumir las 5 hojas en una sola, 5 veces más pequeña que las primeras. Y cuando terminó aquel trabajo sintió que estaba próximo su fin. Entonces, para que sus libros y sus manuscritos no llegasen a ser propiedad de otro, el viejo sabio los tiró hasta el último al mar y no conservó más que la consabida hojita de papel. Llamó a su esposa encinta y le dijo: Acabó mi tiempo, oh mujer, y no me es dable educar por mí mismo al hijo que nos concede el cielo y a quien no he de ver. Pero le dejo por herencia esta hojita de papel que solamente le darás el día en que te pida la parte que le corresponde de los bienes de su padre. Y si llega a descifrarla y a comprender su sentido, será el hombre más sabio del siglo. Deseo que se llame Hasib. Y tras de haber dicho estas palabras, el sabio Daniel expiró en la paz de Alá. Se le hicieron funerales a los que asistieron todos sus discípulos y todos los habitantes de la ciudad,
y todos le lloraron mucho y tomaron parte en el duelo por su muerte. He aquí que algunos días después la esposa de Daniel echó al mundo un niño varón, muy proporcionado, a quien se le llamó Jasib, cumpliendo la recomendación del difunto. Al mismo tiempo mandó convocar la madre a los astrólogos, quienes, una vez hechos sus cálculos y terminada su observación de los astros, sacaron el horóscopo del niño y dijeron: «Oh mujer, tu hijo vivirá largos años y escapa a un peligro que está suspendido sobre su juventud. Si evita este peligro, alcanzará un grado sumo de ciencia y de riqueza». Y se fueron por su camino. Cuando tuvo el niño la edad de 5 años, su madre le llevó a la escuela para que aprendiese algo allí, pero no aprendió nada absolutamente. Le sacó ella entonces de la escuela y quiso que abrazara una profesión, pero pasaron muchos años sin que el muchacho hiciese nada, y llegó a la edad de 15 sin aprender nada tampoco, y sin lograr un medio de vida con que contribuir a los gastos de su madre. Se echó a llorar entonces ella, y las vecinas le dijeron: «Sólo el matrimonio podría darle aptitud para el trabajo, porque entonces verá que cuando se tiene una mujer hay que trabajar para sostenerla». Estas palabras decidieron a la madre a ponerse en movimiento y a buscar entre sus conocimientos una joven. Y habiendo encontrado una que era de su conveniencia, se la dio en matrimonio. Y el joven Jasif fue perfecto para con su esposa y no la desdeñó, sino todo lo contrario, pero continuó sin hacer nada y sin aficionarse a trabajo alguno. Y he aquí que en la vecindad había leñadores que dijeron a la madre un día: «Compra a tu hijo un asno, cuerdas y un hacha, y déjale ir a cortar leña a la montaña con nosotros. Luego venderemos la leña y repartiremos el provecho con él. De esta manera podrá ayudarte en tus gastos y sostener mejor a su esposa». Al oír tales palabras, la madre de Jasib, llena de alegría, le compró enseguida un asno, cuerdas y un hacha, y se lo confió a los leñadores, recomendándoselo mucho. Y los leñadores le contestaron: «No te preocupes por eso. Es hijo de nuestro amo Daniel, y sabremos protegerle y velar por él». Y le llevaron consigo a la montaña, donde le enseñaron a cortar leña y a cargarla a lomos del asno para venderla luego en el mercado. Y Jasib se aficionó en extremo a este oficio, que le permitía pasearse a la vez que ayudar a su madre y a su esposa. Y un día, entre los días, cuando cortaban leña en la montaña, les sorprendió una tempestad acompañada de lluvia y de truenos, que hubo de obligarles a correr para refugiarse en una caverna situada no lejos de allí, y en la cual encendieron lumbre para calentarse. Y al mismo tiempo encargaron al joven Jasib, hijo de Daniel, que hiciese leños para alimentar el fuego. Mientras Jasib, retirado en el fondo de la caverna, se ocupaba en partir madera, oyó de pronto resonar su hacha sobre el suelo, con un ruido sonoro, como si en aquel sitio hubiese un espacio hueco bajo tierra. Empezó entonces a escarbar con los pies y puso a la vista una losa de mármol antiguo, con una anilla de cobre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co